Sí, por Facebook. Ya estamos en línea, María Lee. Bueno, son las 5:05, creo que es hora. Es hora, listo. Llegó la hora. Listo, hágale. Llegó la hora. Bueno. ¿Cómo me oyen ahí? Que este micrófono estaba molestando. ¿Se oye bien? Sí. Sí. Pero Ok. le toca hablar así. Ok. Bueno. Hágale pues. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro conversando desde casa del día de hoy con un tema bastante especial porque ha implicado, creo que en todos nosotros, una cantidad de emociones y por eso queremos hablar del cambio. Mm, el cambio, como dice ahí en la diapositiva, el cambio es inherente al ser humano. No hay nada más constante que el cambio. Y en estos momentos de cuarentena nos ha tocado adaptarnos al cambio de manera más frecuente de la que quisiéramos. Con María Ángela, cuando estábamos pensando, bueno, ¿qué tema vamos a conversar el siguiente jueves? Pensábamos en dos cosas particulares. Una, las preguntas frecuentes que tenemos por parte de nuestros pacientes y lo que les está pasando a ellos. Entonces digamos que es un común denominador y estamos cambiando muy rápido, nos está tocando cambiar. ¿Qué hacemos para adaptarnos? Porque vamos a salir, no vamos a salir, nos toca más tiempo, nos toca menos tiempo. Cuando queremos salir, entonces ya nos dicen que no. Y por otro lado, también algunos de ustedes, que son nuestros seguidores, nos han comentado a través de las redes sociales, pues que quisieran saber un poco más con respecto al cambio. Por eso es el tema que escogimos en el día de hoy y vamos a darles un poco de estrategias, que es lo que más nos gusta hacer, para hablar de la adaptación al cambio. ¿Cómo hacemos los seres humanos para adaptarnos al cambio? Y desde este punto de vista, entonces los voy a dejar con María Ángela para que ella inicie de una manera diferente, de una manera que indica cambio. María Ángela. Bueno, gracias María Lee, gracias a todos por estar con nosotros. Pues así como el título nos dice, el cambio, entonces vamos a empezar con dos preguntas. Y dos preguntas que queremos que nos contesten en el chat. Son preguntas muy sencillas que de ningún momento nos vamos a meter en la parte personal de ustedes, ni en el fuero interior, ni muchísimo menos. Pero vamos con la primera pregunta. Entonces, María Lee, ¿me pasa la primera pregunta? Eso, gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿a qué nos hemos tenido que adaptar durante la cuarentena? Y yo creo que esto va como anillo al dedo, pues si vimos las últimas noticias, la alcaldesa nos acaba de alargar la cuarentena como hasta el 15 de junio, entonces, ¿cuál es la respuesta? O sea, queremos oír respuestas, vuelvo y repito la pregunta, ¿a qué nos hemos tenido que adaptar durante la cuarentena? Entonces, pues esperemos ahí un ratico a ver si nos responden, María Lee, esperemos que nos respondan. Vamos no a nos esperar. responden. Yo soy más impaciente que usted. Al encierro, nos está diciendo Angélica. Mire, ya empezaron a contestar, era un ratico y todo. A la convivencia familiar, en ambiente de trabajo y estudio, a limpiar todo sin ayuda de la empleada, a la reunionitis, a hacer todo el oficio sola, a trabajar virtualmente. Es difícil adaptarse a no ver las sonrisas de la gente, Uy, sí. a retomar oficio más trabajo y ahora más chiqui, a vivir todos juntos 24/7,
nos hemos tenido que adaptar a los cambios rápidos, al trabajo virtual, a no poder ir a la oficina y trabajar desde la casa, a multiplicarnos por 10, a no recibir abrazos, a estar más ocupados. Bueno, mire, ahí vamos, a cambiar planes que teníamos en mente. Pues miren, esto es un poquitico lo que nosotros queremos como contarles, a no usar maquillaje, también nos están diciendo. Bueno, y miren que todas estas respuestas de alguna otra manera nos está llevando a lo que nosotros queremos mostrarles hoy. Independientemente de una parte teórica desde la psicología positiva, que es lo que hemos trabajado y nos encanta María Lilia y a mí, queremos hoy darles una especie como de caja de herramientas en donde cada herramienta va a tener un significado y un objetivo importante para que ustedes puedan realizar, no solo en el momento de cuarentena, sino a esta nueva normalidad que nos estamos enfrentando. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a la segunda pregunta que queremos también que nos contesten. Yo antes de pasar a la segunda pregunta, María Ángela, leyendo y agradeciendo las respuestas que nos están dando todos Sí, aquí, mm, lo que más se me viene a la mente es que hemos tenido que adaptar a cosas más difíciles, a cosas que han exigido más de nosotros mismos, excepto creo que el maquillaje que escribieron por ahí, que claramente nos hemos tenido que adaptar a andar sin maquillaje, pero es más rico andar sin maquillaje. ya la La mayoría de las cosas han sido lo que nos cuesta trabajo, porque estamos acostumbrados culturalmente a asociar los procesos de adaptación con cosas difíciles. A veces nos tenemos que adaptar también a cosas fáciles y creo que cuando hablemos de nuestra caja de herramientas vamos a verlo también, por eso es que nos gusta tanto y María Ángela lo decía, la psicología positiva, porque vamos a ver cómo también a las cosas agradables nos toca adaptarnos y también es todo un proceso de adaptación. Perdón que la haya interrumpido, María Ángela. Ahora sí vámonos con la segunda pregunta. Bueno, y en la segunda pregunta es, ¿a qué cambios tendremos que asumir cuando salgamos a la nueva normalidad? Yo creo que esta es una de las grandes inquietudes que tenemos y sabemos que no vamos a salir igual. No vamos a salir igual desde el crecimiento personal, desde cómo nos va a tocar interactuar con los otros. Y un poco lo que decía María Lee, esa parte de adaptación implica flexibilidad, implica adaptación. Y aquí empezamos a tener respuestas, María Lee. Aquí hay una que nos dice, pues a no tomar el transporte público y empezar a andar en bicicleta, a nuevos hábitos de higiene, a mantener distancias. Pues aquí hay varios que dicen distanciamiento físico y aquí yo hablo de algo como muy personal, pues todos ustedes ya saben que yo tengo un jardín infantil y aquí hay varias profesoras que me acompañan todos los jueves y varios papás y esa es una de las cosas que más nos preocupa, cómo en un jardín infantil tener un distanciamiento con nuestros chiquitos. Eso es algo que nos va a tocar hacer, que nos va a tocar enseñarles a los niños para tener una nueva normalidad sin que ellos se sientan de alguna otra manera ni rechazados, ni tristes, ni nada. Y eso nos hace falta. O sea, no crean que esa es la parte que de pronto personalmente me hace falta a mí, es ese abrazo y esa sonrisa de los chiquitos todas las mañanas y creo que los que están acá, pues también de alguna otra manera con familiares o con personas del trabajo, pues eso es lo que más nos parece. Aquí también nos dicen hablar y sonreír con la mirada, claro, o sea, uno es muy distinto hablar por Zoom y a María Liliana y a mí nos ha costado una cantidad empezar a hacer terapia virtualmente, o sea, eso ha sido todo un reto para nosotros porque no es nada fácil, o sea, claramente eso es de las cosas más difíciles, pero pues nos toca empezar a asumirlo. Teniendo en cuenta estas dos preguntas, vamos a empezar a desarrollar y va a haber otro cambio aquí importante y es que ustedes constantemente pueden comentar, pueden hacer preguntas y pueden ir diciendo cosas que se les vaya pasando por su corazón en el chat durante toda esta charla, no es solo al final.
Entonces, eso es como otro cambio que queremos comentarles a ustedes que empezamos a aplicar desde hoy mismo. ¿Qué vamos a hacer entonces, María Lee? Cuéntenos un poquitico, ¿qué pasa con esa adaptación frente a dos ítems importantes que a usted le encantan? Y es desde la psicología positiva y claramente desde su amigo el cerebro. Muchas gracias, María Ángela. Sí, fíjense que aquí volvemos a otro común denominador y es que frente a los cambios que vamos a asumir cuando salgamos de esto, o como le están diciendo hoy en día, la nueva normalidad, aparece la dificultad que tiene el contacto físico. Yo creo que a la mayoría de nosotros es lo que más nos ha dado duro y es no poder visitar a nuestros papás, no poder estar con la familia, no poder abrazar más cuando tenemos, digamos, este tipo de profesiones donde la emoción es algo tan importante, pues eso por supuesto que es un cambio que tenemos que asumir. Si yo les contara de mi vida personal, la cantidad de protocolos y la cantidad de disfraces que voy a tener que asumir cuando me dejen ir al consultorio, le dice a uno, no, tal vez yo me quiero quedar en mi casa y me quiero devolver y no tengo que asumir tanta cosa. Pero esto hace parte de los procesos de adaptación. Y por eso en este momento vamos a hablar, como María Ángela lo decía, de dos enfoques que nos encantan. Uno es la psicología positiva y el otro es la neuropsicología y mi mejor amigo, el cerebro. Desde la psicología positiva, como este enfoque lo dice, la adaptación implica una oportunidad. Fíjense que uno culturalmente, como les decía hace un rato, está asociando la adaptación a cosas que le cuestan trabajo. Desde la psicología positiva es todo lo contrario, es buscar la oportunidad para llegar al equilibrio. ¿Cómo? Modificando algunos patrones de comportamiento que nos permitan ajustarnos a esa realidad. Y vuelvo a todo el disfraz que me va a tocar usar cuando vuelva a mi neurofeedback, que finalmente esos son los comportamientos que voy a tener que modificar para poderme ajustar a esa nueva realidad y poder finalmente lograr el equilibrio. Si yo no me ajusto a esto, pues la única que va a sufrir soy yo. Entonces, tiene que ver con verlo como una oportunidad y mi oportunidad va a ser poder estar con la gente y poder ayudarle a la gente desde el punto de vista neuropsicológico. Ahora, desde el otro enfoque, les puedo contar que los neurólogos que han dividido el cerebro en 55 zonas han descubierto que la zona número 19 es la encargada de los procesos de adaptación. Nuestro cerebro tiene todo el mecanismo para podernos adaptar, o sea que lo único que nosotros tenemos que hacer es cambiar nuestra actitud, cambiar ciertos comportamientos para dejar que esa zona 19 fluya como puede fluir. De hecho, les cuento aquí un dato curioso y es que veníamos acostumbrados a que nacíamos con un número determinado de neuronas y con este número determinado de neuronas nos moríamos. Pues las últimas investigaciones han descubierto que esta zona, que es la zona 19, tiene todo el mecanismo para regenerar neuronas nuevas. Entonces nuestro cerebro está también en constante crecimiento y en constante proceso, que es una de las grandes ventajas que tenemos, digamos, cuando estamos hablando de adaptación. Y por último, que tiene que ver con la última parte de nuestro conversando en casa, les cuento que esta zona 19 está cargada de un neurotransmisor del cual no habíamos hablado en los 10 conversando desde casa que llevamos y es la noradrenalina. La noradrenalina activa todo el sistema de recompensa. Entonces, si nosotros nos adaptamos más rápido a los cambios, permitimos que el cerebro fluya en noradrenalina y por lo tanto lo único que recibimos es recompensa por parte del medio y eso por supuesto que nos produce bienestar. Al final, Andrés nos va a decir cuáles son los alimentos ricos en noradrenalina para que le ayudemos a nuestro cerebro a crecer desde este punto de vista. Vamos ahora a hablar de los estados de ánimo. ¿Y por qué de los estados de ánimo? Porque esta zona 19 también se encarga de regular el estado de ánimo, que es finalmente lo que nos está pasando ahora en cuarentena. María Ángela, cuéntenos un poco, porque en nuestras charlas hemos hablado de emoción, sentimiento, pero es la primera vez que hablamos de los estados de ánimo. Entonces, ¿por qué estados de ánimo? Bueno, yo creo
creo que antes de empezar los estados de ánimo voy a hacer un recuento chiquitico. Acordémonos que la emoción es a corto plazo, es totalmente reactiva y es instantánea. Lo único que nos vamos a acordar. El sentimiento es a largo plazo, es algo mucho más consciente y más reflexivo. Acordémonos también que es importante que nosotros, y es sano, que nosotros dejemos sentir esas emociones y no nos podemos alejar de ellas. O sea, hagámoslo, sintámoslo, porque eso es parte de nuestro crecimiento y eso hace que nuestro estado de ánimo sea de manera equilibrada y sea de manera constante. Ahora, ¿qué es el estado de ánimo? El estado de ánimo es una actitud o disposición que todos nosotros tenemos, todos los seres humanos tenemos, para tener una vida emocional, uno, para tener una disposición frente a ciertas situaciones, para permanecer frente a algún evento. Y esto, de alguna otra manera, el estado de ánimo afecta positivamente o negativamente, depende cómo lo manejemos, en nuestro crecimiento personal y en nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué hacemos para que tengamos un estado de ánimo equilibrado? Uno, acordémonos que cuando nosotros tenemos esos bajonazos emocionales, siempre somos negativos. No, 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 devolvámonos. Y vamos a empezar a tener estados emocionales, vamos a tener pensamientos positivos. Siempre buscar acordarnos de algo lindo, de algo chistoso, siempre como devolvernos, acuérdense como dice Marialí, que uno puede engañar el cerebro, entonces lo podemos engañar y empezar a trabajar por ese lado. Distraernos con hacer cosas. Entonces o armamos un rompecabezas, o hacemos mandalas, o bailamos, o hablamos, o miramos a la eternidad, eso también es importante. Hace como dos conversatorios hablamos también de ordenar. El ordenar ayuda a que nosotros nos tranquilicemos, entonces también podemos hacer eso. El sentarnos y reírnos con los que tenemos al lado y reírnos de alguna situación, de algún evento o algo, o sencillamente, fíjense que Zoom nos ha tenido o tiene cosas muy buenas y una de las cosas buenas es que nos estamos reuniendo con personas que de pronto desde el ajetreo y la normalidad no nos habíamos podido volver a ver y como que reencontrarnos con esos amigos y esas cosas, todo eso nos sirve para empezar a equilibrar ese estado de ánimo. ¿Por qué pasan los estados de ánimo? O sea, ¿qué pasa? Y más en este aislamiento, pues el estado de ánimo es completamente como una montaña rusa. Hay momentos que estamos muy felices, pero hay momentos que tenemos un bajonazo emocional. Y aquí, entonces, ¿qué pasa con esos estados de ánimo? Entonces, tenemos aquí claramente diferentes que no los vamos a explicar, que son el mal humor, la tranquilidad, el estado de ánimo expansivo, la irritabilidad y la adaptabilidad. Marialí va a hacer una pequeña diferenciación entre estas, muy puntuales, pero nos vamos a enfocar en unos muy claros por las características del conversatorio de hoy. Entonces, Marialí, cuéntenos un poquitico sobre esos estados de ánimo que todos tenemos claramente y yo creo que más se exacerban en este momento de aislamiento. Gracias, María Ángela. Sí, como dice María Ángela, rápidamente, porque si no nos quedamos en la parte teórica y no vamos a nuestra caja de herramientas. Y vamos a hablar, yo les voy a explicar los tres primeros, el mal humor, la tranquilidad y el estado de ánimo expansivo. Como María Ángela lo decía, el estado de ánimo permanece en el tiempo. Uno puede estar, digamos que, como su nombre lo dice ahí, distímico, que es un estado de humor con emociones desagradables, donde yo percibo el mundo aburrida, donde nada me llama la atención, pero tengo momentos felices en el día, eso se puede, o sea, como las emociones fluctúan y son un poco más impulsivas, lo importante que tenemos que tener en cuenta aquí es cuál es el estado de ánimo que más me caracteriza a mí. Este mal humor es ver la vida negra, desagradable, digamos que si nosotros ya estamos rayando en eso, podríamos pensar en una depresión y es ahí cuando valdría la pena consultar a un experto. El estado de ánimo ideal es la tranquilidad, lo que teóricamente se llama eutimia. Y la tranquilidad, ¿por qué? Porque es lo que nos permite tener paz y tener sosiego y poder tomar mejores decisiones independiente de las emociones que fluctúen en el transcurso del día o de la vida. Y el estado de ánimo
expansivo es un poco la manía, lo que conocemos nosotros como la manía, esas personas que están todo el tiempo llamando la atención, porque en el fondo lo que están haciendo es ocultando un gran dolor. Entonces, aquí tenemos que mirar cuál es nuestro estado de ánimo y en qué momento estamos rayando en, en un trastorno del estado de ánimo en el que tenemos que buscar a un especialista. Como María Ángela nos decía, nos vamos a enfocar en este momento en la irritabilidad y en la adaptabilidad, porque nos hemos dado cuenta a través de nuestra consulta privada que lo que más nos están preguntando nuestros pacientes es qué es lo que nos está pasando, que estamos irritables todo el tiempo, como que no nos aguantamos a nosotros mismos todo el tiempo. Entonces aquí vamos a detenernos un poco, a hablar de los niños y los adolescentes y los adultos en términos de la irritabilidad. María Ángela, empecemos con la Con la definición y los decisión. niños. Exacto, bueno. Entonces, ¿qué es la irritabilidad? Miren, pues es valga la redundancia, es el estado de ánimo cuando nosotros nos volvemos totalmente excesivos frente a un sentimiento que tenemos en todo momento. O sea, nos volvemos irritables, nos volvemos agresivos. Los niños, de alguna otra manera, como no saben ese proceso, entonces ellos tienen rabietas, empiezan a hacer comportamientos totalmente desregulados, agresivos y muchas veces nos autolesionamos. Ahí hay un componente importante de irritabilidad. La irritabilidad es un enojo excesivo por cualquier cosa que tengamos. Obviamente hay momentos en que nosotros estamos irritables y es normal. Ojo, aquí hay una línea delgadita que ha dicho María Lee. Todos tenemos diferentes estados de ánimo que permanecen en algún momento o en alguna parte de nuestra vida o de nuestro día por ciertas situaciones externas, pero eso es normal. Ojo, lo que no es normal es cuando ya pasamos con unos días y con unas semanitas y con unos meses con este grado de comportamiento y ahí es cuando pueden buscar un especialista o pues nos buscan a nosotras dos que con mucho gusto pues los ayudamos. Pero pues ahí podemos ayudarles. Pero ¿qué pasa con esa irritabilidad? La irritabilidad claramente afecta dos procesos. Un proceso que es netamente comportamental, que afecta a nosotros mismos la parte laboral, en los niños la parte académica y afecta toda la parte afectiva, relaciones interpersonales con nuestros pares, con nuestra familia. Entonces, eso es lo que está pasando cuando una persona está irritable. Los niños, uno dice, ay, mi hijo de pronto tiene eso, paremos. No, de pronto no tiene ese trastorno de ánimo ni nada de ese tipo de cosas, sino que el niño puede estar irritado por diferentes causas. Puede ser que tenga sueño, puede ser que tenga hambre, puede ser que esté peleando con su hermana porque le quitó un juguete, con sus papás porque no le dejaron hacer una cantidad de cosas, porque por las noches al acostarse tienen calor o tienen frío y como no lo saben verbalizar, entonces claramente su comportamiento es un comportamiento de rabietas. Por eso es importante que nosotros como papás identifiquemos ese comportamiento de su niño, no lo rotulemos, sino busquemos una solución. El niño en este momento puede estar más irritado, claramente. ¿Por qué? Por el encierro y porque nosotros, de alguna otra manera, estamos siendo, nuestros hijos están siendo el espejo de nuestros estados de ánimo de nosotros. Entonces, si nosotros estamos cansados, irritados, pues totalmente agotados por una cantidad de cosas, los niños van a chupar toda esa energía y van a empezar a comportarse de esa manera y ahí es cuando nosotros nos estamos enloqueciendo y estamos diciendo, pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues levantemos la mano y digamos, bueno, parémonos, ¿qué nos está irritando? El encierro, tanto trabajo, la reunionitis. Acuérdense todas las preguntas que hicimos y todo lo que contestaron. Entonces, eso puede estar pasando y esa puede ser la solución. Eso es en los niños. En los niños, cuando estoy hablando de niños de 1 año más o menos o de meses hasta los 10, 11 años, eso es lo que está pasando. Pero es completamente distinto la irritabilidad en un preadolescente y en un adolescente. Entonces aquí Marialí nos va a identificar y les va a contar un poquitico qué pasa con ese comportamiento de estos personajitos que son tan adorados, pero que hay veces no logramos entender con claridad. Sale, Gracias, Marialí. María Ángela.
Pues miren, en la adolescencia la irritabilidad es casi que un sinónimo del adolescente. El adolescente vive irritable, el adolescente está en proceso de identificación, en proceso de descubrirse a sí mismo. Esto hace que constantemente no se halle hormonalmente. Hay una cantidad de descargas que tampoco le permiten saber qué es lo que les está pasando. Y esto lo digo especialmente para los papás de los adolescentes que tenemos y que nos siguen en estos conversando desde casa, porque es una pregunta constante y es, pero ¿cómo hago? No se aguanta. Sí, el adolescente no se aguanta y aquí por eso tenemos que diferenciar muy bien cuando es un niño, cuando es un adolescente o cuando es un adulto. Lo que no debemos permitir, porque es normal que el adolescente esté irritable, eso no quiere decir que sea normal que sea grosero, que sea normal que tire la puerta o que, como les digo yo, que volteen los ojos. Es normal que no se encuentre, pero es importante que pueda definir sus emociones y encontrar qué es lo que le está pasando. Entonces, aquí volvemos a algo que les hemos dicho con María Ángela muchas veces a los papás de adolescentes y es, ustedes pueden señalar que el comportamiento es el que está equivocado, no la emoción ni la irritabilidad como tal. Ahora, si pasamos al mundo del adulto, estar irritables también es normal porque finalmente no estamos teniendo el control. Aquí, y me estoy adelantando un poco a la primera herramienta que les vamos a dar en un ratico, y es, no todo lo podemos controlar y eso nos produce muchísima irritabilidad. Entonces nosotros tenemos que decidir qué sí podemos controlar y qué no. Lo que no podemos controlar, guardémoslo en la mesa de noche. Hay cosas que no podemos controlar. Esta pandemia no la podemos controlar. Podemos controlar nuestras emociones y la actitud que yo pongo frente a las dificultades que se están presentando, frente a la reunionitis, a no poder abrazar a nuestros seres queridos. Eso pues lo podemos controlar en términos de las emociones que me producen. Pero lo que no podemos controlar, guardémoslo, porque claramente nos produce muchísima irritabilidad. Y vamos ahora entonces, María Ángela, con Espere. señora. Que yo creo que ahí vale la pena, perdón la interrupción, y es que vale la pena que digamos como unas ciertas estrategias, Marialí, ¿qué pasa cuando en ese momento cualquier niño, o sea, puede ser un niño, un adulto, un preadolescente, un adolescente o un adulto está irritado y nosotros estamos acompañando a esa persona que está bajo ese comportamiento? Entonces yo creo que hay varias estrategias que podemos hacer y la primera, y ustedes creo que me han oído 20,000 veces, y es no engancharse. Si la persona está irritada, miren, ¿saben qué? Aléjense de esa persona. Ella ni va a oír qué es lo que está pasando ni nada. Nosotros con Marialí en una de las charlas decíamos, miren, cuando uno está en ese estado de irritabilidad y la otra persona empieza a hablar, se están desgastando porque la persona que está en ese comportamiento está aprendiendo la televisión que está por dentro y entonces estamos ahí como perdiendo el tiempo. Entonces, básicamente, entonces, no enganchamos. Hagamos time out. Es importante que a los chiquitos les pongamos un time out o nosotros hagamos un time out, respiremos, calmemos. Y para los chiquitos, es importante que nosotros les demos plastilina o les demos bolitas para que nos tranquilicen. Muy bien en el trasteo, eso es para Juan. ¿Qué pasó acá? No sé. No sé, Se metió un fantasma. Sí. Entonces yo creo que eso es importante. Ya me están diciendo que no me puedo demorar tanto, entonces no puedo hablar tanto, porque me pasa eso. Y vamos con la adaptabilidad, que es el otro estado de ánimo. Entonces, ¿qué es la adaptabilidad? Es cuando nosotros como personas tenemos que modificar ciertos patrones de conducta para ajustarnos a unas normas. Eso es lo que nos acaba de pasar ahorita. Con la pandemia, nosotros no nos dijeron, listo, ya en un mes va a pasar esto. No, de un momento a otro, y entonces nos tocó adaptarnos. Nos tocó adaptarnos bajo dos aspectos importantes. Uno, la aceptación, y lo otro es buscar herramientas para nuestro bienestar. Esas son las dos características importantes para llegar a una buena adaptabilidad. ¿Listo, Marialí? ¿Fui cortita? Sí. Estuvo muy cortica, me parece muy bien. Listo. Vámonos ahora con nuestra caja de herramientas. Y aquí tengo que decirles
que encontramos con María Ángela en tanta investigación que hacemos de nuestra psicología positiva, una metáfora que es la metáfora del velero. Y cuando yo la estaba preparando, tengo que confesarles que pensé muchísimo en mi suegro, quien arma un montón de veleros todo el tiempo. Eduardo, sé que estás por ahí y es probable que haya términos que diga mal o que digamos mal. Entonces ya después nos llamarás y me dirás, María Lee, esto no se decía así. Investigamos lo que más pudimos, pero aquí lo importante es que podamos trascender a la metáfora del velero. Esta metáfora sale de un psicólogo de la psicología positiva que se llama Hugo Alberts, y él lo que nos dice es que nosotros somos como un velero. Cada uno de nosotros es un velero, absolutamente distinto, que lo que hace es salir a navegar en busca de su rumbo. Y eso es lo que estamos haciendo en este proceso de adaptación al cambio. Y estamos buscando un rumbo distinto. No siempre la meta es en línea recta. Nosotros tenemos que navegar, o nosotros como si yo navegara. La gente cuando navega en zigzag muchas veces porque va a favor o en contra del viento. Y eso finalmente es lo que nos está pasando. Es una metáfora muy bonita porque si nosotros somos el velero y somos un velero totalmente distinto, lo primero que tenemos que hacer es conocernos, saber cómo somos y qué tan fáciles o qué tan difíciles somos en el proceso de adaptación al cambio. Si yo les cuento de mi vida personal, a mí los cambios me cuestan un montón de trabajo. Y por eso tengo que trabajar mucho cada vez que pienso en que voy a volver a salir al consultorio, porque eso implica para mí una cantidad de cosas que en este momento me tienen muy tranquila aquí en mi casa, trabajando desde la virtualidad, que también me costaron trabajo, por supuesto. Entonces, digamos que la primera estrategia para encontrar nuestro rumbo y llegar a nuestro destino, que es finalmente lograr adaptarnos al cambio, es conocer qué tipo de veleros somos, qué características, qué fortalezas tenemos, cuáles son nuestras debilidades. ¿Para qué? Para levantar el ancla. ¿Qué significa levantar el ancla? Aprender del pasado. Mirar hacia atrás y decir, yo no me voy a quedar con ese rencor, no me voy a quedar con ese dolor, voy a superar este obstáculo. Esto me costó trabajo cuando abrí mi consultorio, pues no lo voy a repetir. Esto me salió muy bien cuando asumí tal cambio, entonces aprendo de esto. Eso significa levantar el ancla. Cuando uno está en terapia, muchas veces le dice a los pacientes, venga, no se quede atrás porque eso no lo deja avanzar. Entonces, lo primero, nos conocemos a nosotros mismos, aprendemos del pasado y levantamos el ancla. Quedarnos en el rencor y quedarnos en el pasado, lo único que hace es que no lleguemos a nuestro destino final y nos estanquemos. La segunda herramienta, María Ángela, ¿cuál es? La segunda es barrer la cubierta. ¿Qué significa barrer la cubierta? Es claramente tres aspectos importantes. No tengamos sentido de culpa por lo que hicimos. Eso no nos sirve porque no nos deja ir hacia adelante, sino quedarnos o ir hacia atrás. Acuérdense que en una de las charlas nosotros decíamos, cuando uno se cae para adelante y no se cae para atrás. Entonces, en este momento, barrer es sacar las cosas que no nos están funcionando. El sentido de culpa, los pensamientos tóxicos y ¿saben qué? Rodearse de personas que de alguna otra manera nos aportan y nos valoran. No, María Lee, espere. Perdón, se me fue. Se quedó ahí, perdón. A veces nosotros, ¿qué nos pasa? O sea, le tenemos tanto miedo al cambio, tanto miedo a empezar de nuevo que nos quedamos estancados, nos aferramos a ciertas personas que no nos valoran. Nos aferramos a ciertas situaciones y nos agarramos porque nos da miedo dar el siguiente paso. Barrer de alguna otra manera nos ayuda a limpiar, a quitar las cosas que no nos sirven y también es muy difícil. Entonces aquí los estamos invitando a esto, no tener sentido de culpa, siempre tener pensamientos positivos y no pensamientos tóxicos y rodearse de personas que de verdad nos están aportando de alguna otra manera. De resto, pues el barco se quedó o los otros barcos se quedaron
y yo seguí adelante. Listo, Mariali, ahora sí siga. Gracias. La que sigue, ya la vieron, es Gracias. izar la vela. Cada uno de nosotros tiene una, dos o tres velas, teniendo en cuenta el tipo de velero que es. ¿Qué significa izar las velas? Las velas son nuestras fortalezas. Encontrar qué es lo que verdaderamente nos hace capaces de llegar a ese destino final, que somos inteligentes, que somos responsables, que somos honestos. Cada uno de ustedes debe buscar cuál es ese diferenciador. Y aquí les quiero recomendar, o queremos, perdón, con María Ángela, recomendarles una charla TED muy buena de un psicólogo que se llama Jasper Reed. Este psicólogo hace referencia a la importancia de encontrar ese punto diferenciador en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que buscar qué es lo que marca la diferencia. Y aquí, cuando estábamos hablando con María Ángela esta mañana, ella decía, bueno, y en nuestras charlas, tantas que llevamos ya, ¿cuál es nuestro diferenciador? Pues Andrés Restrepo es nuestro diferenciador. Creo que es la única charla de estas que nos lleva, que nos termina uniendo a través de la cocina. Ese es nuestro gran diferenciador y por eso creo que tenemos todavía tantos seguidores y logramos mantenernos en este espacio. Busquemos cuál es nuestro diferenciador, qué nos hace un abuelo diferente, qué nos hace un papá diferente, qué nos hace un psicólogo, un profesional diferente. Eso es lo que tenemos que buscar en este momento y eso es lo que significa izar las velas, porque ese diferenciador es el que nos va a permitir llegar al proceso de adaptación final, que es el cambio. El otro, computador no me quiere, tiene que ver con conducir el timón. María Bueno, Ángela, ¿de qué se trata el timón? conduce el timón significa es que nosotros somos dueños de nuestra propia vida y para dónde tenemos que llegar. Eso no significa de ninguna manera que seamos ni condescendientes ni dejarnos llevar por la masa. Nosotros tenemos cierta claridad y cierto, más adelante vamos a decir en otra herramienta, cierto propósito y cierto destino. Ese timón, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que aceptarnos a nosotros mismos, tenemos que buscar cuáles son nuestras habilidades, cuáles son esos aspectos que tenemos que mejorar. Y muchas veces el timón no lo podemos conducir solo. El timón hay veces necesitamos de otras personas para poder llegar a una meta o a un destino importante. Cuando nosotros conducimos nuestro propio timón, lo más importante es que seamos flexibles. Una persona que no sea flexible no es que no vaya a llegar, pero le va a tocar demorarse un montón, porque es que las personas que no son flexibles, por lo general, perdónenme la expresión, son un poco tercas. Entonces uno le dice, se va a caer, no, no me va a caer, y pum, y ahí se cae. Cuando es flexible, una persona dice, no, nos podemos manejar por este lado, podemos hacer otro tipo de cosas. Y algo también como personal que nos ha pasado a Mariali y a mí es que, y algo muy personal, y creo que Mariali no sabe lo que voy a decir, cuando nosotros nos salimos del colegio, fue un reto importante. Yo me salí primero, yo, María Ángela, me salí primero, y le dije a Mariali, me voy. O sea, se lo dije en el patio, creo que no me acuerdo en dónde, le dije, oiga, me voy el próximo año. Y la otra, ¿cómo así? ¿Cómo así? Necesité de un grupo de apoyo para llegar a ese destino que yo quería. El destino que yo quería era coger el jardín infantil que era de mi mamá y de alguna otra manera impulsar un poco mi consulta. Eso que hizo que Mariali atrás dijera, pues si esta pudo, pues yo también, ¿por qué no voy a poder? Entonces, de alguna otra manera, ella, pero fíjense que el impulso lo tomamos. Y entonces ahí fue mucho más fácil la flexibilidad. Yo soy un poco más flexible, entonces a mí no me costó mucho trabajo desprenderme de mi pasado. A Mariali sí, y todavía hay veces yo, pero ya Mariali, párele. Entonces ahí es importante que hagamos eso. Conduce el timón. Nosotros somos dueños de nuestra propia vida, nosotros somos dueños, pero necesitamos la gente que nos rodea. Solos no lo vamos a poder ser. ¿Es para qué? Para trabajar en equipo, para tener esa capacidad de resiliencia, de subir, de salir adelante, porque eso es muy importante y en psicología yo creo que ustedes han oído mucho en las charlas que tenemos en este momento la palabra resiliencia, es eso. Ahora la otra herramienta.
La otra herramienta, yo no voy a decir nada de todo lo que María Ángela les contó de mi vida íntima, después ya me desquitaré con ella. Em, no digo ninguna mentira de todas maneras. Miren, la otra herramienta tiene que ver con, con reparar los agujeros. Eso se llama calafatea. Y es poder arreglar todos los huecos que nosotros tenemos. Somos seres humanos absolutamente imperfectos, y tiene que ver con lo que María Ángela decía hace un rato, y es de la resiliencia. Todos nos caemos, nos abrimos un hueco, pero tenemos que ver en estos cambios todas las oportunidades para crecer. Aquí tenemos dos recomendaciones importantes, y es que los cambios deben convertirse en un desafío. Y la resiliencia lo que nos invita es a que cambiemos la historia. Cuando uno está en terapia y llega un paciente con su historia, usualmente lo que nosotras hacemos es cambiarles la historia sin tanto drama. Una de las estrategias que uno usa es, ok, vuélvemelo a contar sin drama. Cuéntamelo un poco más objetivo, y eso hace que uno empiece a oír sus propias historias de una manera distinta. Hay un psicólogo que es el doctor Wilson, de psicología positiva también. Él nos dice que hay un sistema inmunológico psicológico, y es el que nos permite repararnos a nosotros mismos. ¿A través de qué? De cambiar nuestra propia historia, de ver la vida de una manera distinta y de ver en cada uno de estos cambios una oportunidad para aprender, una oportunidad para crecer, y dejar un poco esos pensamientos derrotistas, y más bien tener Carito, ¿cómo estás? pensamientos Espero que más estés optimistas bien. y más en camino Carito, hacia te el quería rumbo que es el preguntar que queremos alcanzar. si mañana ¿Ustedes Gael oyen va una a estar en interferencia? la clase individual. Sí, ya no la quitaron. Sí. Gracias. Vamos con el siguiente, María Ángela. Esta casa ya huele a comida. Andrés está que se cocina. Ya vamos a acabar. Ya, no nos vamos a demorar, prometido. Y es usa la brújula. Mira, todos nosotros tenemos un propósito y un destino. ¿Qué es nuestro propósito? Es claramente, pues va en relación con nuestra propia espiritualidad, es saber que nosotros lo que más queremos es ser felices, pero ser felices por nosotros mismos y respetarnos a nosotros mismos. Ese es un propósito claro de vida. Y el otro es, como no somos unos seres, somos seres sociales, eminentemente sociales, pues también tenemos que trabajar desde respetar a los demás, un proceso totalmente empático. Entonces, ese es un propósito. ¿Y el destino qué es? Claramente es el destino, es todo lo que nosotros estamos aprendiendo diariamente de nuestras propias vivencias, de las vivencias de los demás, para llegar al final. Entonces, eso simplemente es el propósito y el destino, y nosotros somos los dueños de para que esa brujulita llegue y se mueva como tenga que moverse, con flexibilidad, tapando los agujeros, izando las velas y haciendo pues todo ese tipo de herramientas que les hemos dado hoy. Pues ¿para qué? Para ser felices, para adaptarnos de la mejor manera y para salir a una nueva normalidad con una aceptación de, pues, de lo que aprendimos y renovándonos en una cantidad de cosas que nos toca hacer. Teniendo esto como claro, Marialín, yo creo que podemos ir a la cocina. Vamos, como dice la diapositiva, vamos a navegar. Y antes de darle el paso a Andrés, les dejo ahí en esa diapositiva no solo la foto de nuestro cocinero, sino todos los alimentos cargados en noradrenalina. Acuérdense que la noradrenalina es el neurotransmisor que nos ayuda en los procesos de adaptación. Entonces, ahí podemos ver las papas, las fresas, los pescados, especialmente el salmón, está cargado en noradrenalina, y los huevos. Voy a dejarlos en este momento con Andrés, quien va a empezar la deliciosa receta. Bienvenido, Andrés. No se oye.
No, sí. Okay. ¿Aló, me escuchan? Sí, ya, dale. Ok, listo. Que yo creo que soy el único cocinero que de ingredientes estas psicólogas me dan es un neurotransmisor. Me dicen, cocina algo con noradrenalina. Entonces, pues mientras estábamos, esta charla que tenía una planeación original de que yo cocinaba un pedacito al principio y después terminaba el plato al final, por la longitud del plato me tocó hacer unas adaptaciones y ajustarnos debido a un tema de agenda de mi trabajo que que se nos atravesó. Pero bueno, siempre tenemos una oportunidad de adaptarnos y cambiar las cosas. El ingrediente que tiene la noradrenalina, como dijo María Lee, es el huevo. Y vamos a hacer un huevo, pero unos huevos pues siempre es desayuno, siempre es como huevo perico, huevo frito. Ahora queremos hacer un huevo mucho más entretenido, mucho más interesante. Entonces, mientras ustedes no estaban, yo iba dándole una fredita aquí a una cebolla bien picada, un pimentón bien picado, y aquí le eché un poquitico de picante. Esta es una receta que se llama chakchuka. Es una receta de origen árabe, palestino. La gente de Israel lo ha adoptado como uno de los platos insignias de Israel, pero su origen es otomano y es del norte de África. Casi todos los países tienen una versión parecida a esta. Entonces, bien dorada una cebolla y un pimentón en una sartén, una lata de tomates o unos tomates pelados que se le echan aquí ¿sí? Y empieza uno a mezclar esta cosa, haciendo una salsa de tomate muy rica. El objetivo es hacer un sabor, mucho sabor en la salsa de tomate. Como vuelvo y les cuento, pimentón, cebolla bien doradita, y vamos cocinando estos tomates así. El nombre del plato me encanta, se llama chakchuka. Se ha vuelto un plato clásico de desayuno de esta casa, pero es un plato que sirve para la comida perfectamente. Miren ustedes, entonces, cuando ya esto está bien cocinado y a esto le puedo echar más picante, echamos un poquitico de picante, porque ya le había echado otro picante, hierbitas, mezcla de hierbas, como hierbas italianas mezcladas, un poco de paprika para darle ese sabor ahumado que tiene la paprika tan agradable. Ustedes pueden licuar esto, dejarlo así chunky, que quede como con trozos grandes, y cuando lo tengan así listo, pues la receta es la siguiente, es muy fácil, miren ustedes. Lo bueno es que usted le permite una gran sartén. En la medida en que la sartén sea más grande, me caben más porciones. Puedo hacer un desayuno para 4 personas en una sola sartén. Miren ustedes. Tengo que abrir un huequito aquí un poquito y poner un huevo aquí. Este es absolutamente delicioso, este plato. Y vamos a abrir otro huequito acá. Y ponemos la otra porción. Pueden poner 2 huevos, o dependiendo del gusto de cada quien. Aquí ponemos un solo huevo y encima le echamos un quesito parmesano. En algunos países le echan queso feta. A mí me encanta con queso parmesano. ¿Sí? Más o menos se demora, la sartén tiene que tener tapa para que se cocine bien. Más o menos se demora cocinando unos 8 o 10 minutos para que el huevo quede blandito. Y mientras tanto, mientras esto se está cocinando ahí,
vamos a adornarlo con unas hojas de perejil. Esperamos es bueno el perejil ponerlo al puro final para que el perejil no se cocine mucho y pierda esa frescura y sabor y crujiente que da el perejil en el sabor de. Esperamos a ver un poquito más. Le damos un par de minutos más y le ponemos el perejil. Además es un plato lindísimo. Entonces, ustedes miren, miren la presentación de este plato es fantástica. Para ponerlo en la mesa y después con una cuchara se recogen los huevos y se sirven en cada una de las porciones y platos. Y la gente le fascina. Y la salsa la hace uno con el carácter que uno quiera. Más cebolla, más ajo, menos ajo, con lo que haya. Se puede improvisar cosas con zanahoria o con puerro o con lo que quieran. Es la versatilidad de la receta y lo importante es que sea lindo, que tenga muchos colores, como ya hemos dicho en el pasado, y que tenga noradrenalina del huevo. y adaptarse uno a los ingredientes que tenga, la disponibilidad y hacer cosas novedosas. El desayuno, un desayuno presentado así es lindísimo y es muy, muy agradable. Como ven ustedes, una receta que se demora uno, no sé, de 10 minutos, 15 minutos haciéndola muy fácilmente y es una alternativa maravillosa de desayuno. Bueno, muchas gracias y ahora continúa María Ángela. Listo, gracias Andrés. Pues miren, esto es un poquitico lo que teníamos nosotros como preparado, claramente como una conclusión importante mientras llega Marialí para hacer el cierre y es, miren, acordémonos lo que dijo Marialí, todos somos nuestro propio velero, cada uno tiene sus características y su esencia como tal, y queríamos dejarlas con esta frase de reflexión y de cierre. ¿La digo, Marialí, mientras la ponen o la pongo o la qué? Dígala tranquila que aquí voy. Bueno, listo. Entonces, miren, todos los veleros son diferentes. Por esto debemos valorar, aceptar y disfrutar la diferencia. Con esto queríamos como cerrar, dar las gracias. Esperamos que estas 6 herramientas pues sean unas herramientas valiosas, no solo para este momento, sino para una nueva normalidad a la que nos tenemos que enfrentar, a las tenemos que aceptar de la mejor manera y crecer claramente como personas. Marialí, no sé si quiere decir algo más. No, agradecerles a todos por haber estado con nosotros hoy, porque hay una cantidad de comentarios que lo único que hacen es motivarnos a seguir en esta historia. No sé si hay preguntas. Yo estaba haciendo la segunda cámara en la cocina, pero no sé si tenemos preguntas en este momento. Sí, Marialí, Nuestra asesora. había una que yo alcancé a leer y es que si porfa ponemos el nombre, es que yo no puedo escribir desde acá, el nombre de la charla de TED. Ah, sí. Entonces ese sería como lo primero y nosotros sí teníamos como una pregunta, ¿cierto, Marialí? Como para hacerles pues estamos como abiertos y pues que queremos saber como qué tipo de temas les gustaría a ustedes que profundizáramos,
No es porque nosotros no tengamos un repertorio, ni muchísimo menos, sino que claramente queremos darles a ustedes como en el gancho y en lo que de verdad quieren que nosotros les podamos ayudar, y más sabiendo que este aislamiento cada vez es más largo. Allí nos hay una pregunta, Marialí. Espere, porque yo no soy tan buena en esto. Yo preguntaba por la vitamina D. En invierno, en otros lados, la gente se deprime por falta de sol. Sí, sí, Mariana, tienes toda la razón. La vitamina D lo que hace es potencializar los niveles de serotonina en el cuerpo, y la serotonina es el neurotransmisor que nos ayuda a tener un mejor estado de ánimo y para evitar la depresión. Por eso es importante, y en estos momentos de aislamiento, que como los gatos nos acerquemos a la ventana cuando hay un rayito de sol para que nuestro cuerpo se cargue de vitamina D, o en su defecto poder tomarla, que hay varias personas o muchas personas que toman vitamina D para precisamente aumentar esos niveles de serotonina en el cuerpo. ¿Qué alimentos podemos complementar para tener vitamina D? Te lo investigo, te lo quedo debiendo porque no lo tengo así como en la manga, pero con mucho gusto te lo investigo y te mando. Es Mariana Buraglia, te mando un mensaje, por supuesto que sí. ¿Listo? Mariana es mamá del jardín, Marialí, o sea que se lo podemos enviar súper fácil. Tarea para la próxima, prometido, sí señora, tarea para la próxima, alimentos en vitamina D. Sí. Tenemos una persona que nos está diciendo que es abuela por primera vez y queremos felicitar en público. Entonces, un abrazo muy grande para esta nueva abuela que tenemos con nosotros. Yo creo que quieres espichar esa nieta divina. Felicitaciones, qué dicha. Eso solo de tener estado de ánimo eufórico. Eufórico. No es para ningún otro. Ok, muchas gracias. Para evitar el estrés, la depresión, la ansiedad en época de aislamiento, dice Claudia Rosillo. Ok, podríamos retomar algunos de los que hemos hecho, Claudia, por supuesto que sí. Y ahí podemos hablar en términos, digamos, de la depresión. Podemos decirles en este momento, puedes partir por una pastilla de chocolate o por nueces. Ese nos ayuda mucho a evitar la depresión. Pero podemos montar otra vez, porque sabemos que al hecho de ampliarnos la cuarentena, pues vuelve el estado de ánimo y baja, y se disparan nuevamente todas estas emociones desagradables que produce la incertidumbre. Entonces, con mucho gusto podemos retomar estrategias para el manejo de la ansiedad y la depresión. Creo que fue de las primeras charlas, pero hace 10 charlas es hace 2 meses. Entonces, y como tenemos nuevos seguidores, entonces, por supuesto que lo podemos retomar, por supuesto. Bueno, a ustedes gracias por estar con nosotros. Yo voy a hacer una cuña, y tengo un cambio en mi escenografía. No sé si se dieron cuenta, y hay un velero ahí detrás, hecho por mi suegro. Entonces te quería no solo tener un cambio en la escenografía, sino darle todo el crédito al dueño de velero y a nuestra inspiración en el día de hoy. Gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos en 8 días con otro tema interesante. Que estén bien. La revolución empieza por la panza. Es verdad. Eso pasa. ¿Dónde lo leyó? En el chat. No, yo no veo nada. Ayudar a la cuarentena en la tercera edad es otro tema. La receta la hago hoy. Bendiciones. Listo. Bueno, a todos gracias. Estefi, gracias por tu manejo desde por allá. Hasta mañana. Muchas gracias, chao.